extenso currículum académico. A partir de esto, él se desarrolló en distintos ámbitos, por lo que veo. Logró obtener un diplomado en Economía de la Salud en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, al igual que el diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas, también en la misma facultad, y también el diplomado en Integración de la Determinación Social de la Salud en la formulación y quehacer habitual de los programas, un poco largo, el año 2016. Y por último, un diplomado en Asuntos Regulatorios de Medicamentos, Productos Biológicos y Cosméticos en la Universidad de Chile el año 2016. En base a esto, ha logrado ejercer varias competencias, en las que está como analista económico en la INE, en el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los años 2011 a 2014, luego como analista económico en la Encuesta Nacional de la Industria de Manufactura, en los años 2013 a 2015, también como asesor técnico en el Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de Prestadores de Salud y Medicinas Complementarias, ejercido también en el MinSal, durante los años 2015 a 2018. Y ya hace poquito ejerció en los CEFAM de Edgardo Enríquez Froden y CEFAM Padre Pierre Dubois, no sé si está bien pronunciado, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la ciudad de Santiago. Y esto fue entre los años 2018 y 2019. Y actualmente, si no me equivoco, está ejerciendo como académico en la Escuela de Química y Farmacia en la Universidad de Andrés Bello, en Santiago. Así que le damos un fuerte aplauso. Le damos la bienvenida. ¿Aló? ¿Dos? Sí, ya. Bueno, cabrón, yo con Cristian tratamos de hacer, en el fondo, dos presentaciones que fueran ojalá lo más complementarias posibles. Yo me traté de enfocar en algunos otros temas. Obviamente hay algunas cosas que vamos a topar, así que si las vemos, las voy a tratar de pasar más rápido y en el fondo lo que me interesa más que nada es que si tienen, no sé si mi modalidad es muy extraña, pero si tienen dudas, yo prefiero incluso que la hagan durante la presentación, porque encuentro, por último, sí, levantando la mano, para no olvidarse, porque me pasa eso cuando uno anota las cosas, después uno se olvida. Entonces vamos a ver si funciona así. Si no funciona, no hay problema. Ya, entonces, quiero partir con algo, a mí me gusta partir con cosas raras. Entonces, no sé si alguien conoce efectivamente a Hemingway del ¿Por qué doblan las campanas? Les puedo hacer un resumen en el fondo para que no se preocupen, porque la presentación va a esquear para el que la desea leer, pero en el fondo es que nadie es una isla por sí mismo y que en el fondo nosotros estamos en conjunto. No que todos nosotros seamos de todos, sino que en el fondo lo que yo hago le afecta a un tercero. Y eso es importante, especialmente en el contexto actual, como decía Cristian, donde hay gente que se ha dado cuenta que hay una persona al lado, hoy con el estallido social. Gente que se ha dado cuenta que hay personas que no le alcanzan los recursos para el fin de mes. Gente que se ha dado cuenta que el sistema público es uno de los mejores del mundo porque las estadísticas son espectaculares, pero al momento de llevarlo a la práctica no es tan así. Entonces, no es menor partir con un tema de preguntarnos y capaz un poco también una invitación a no se queden solamente en la trinchera sanitaria. La trinchera sanitaria me refiero a que normalmente nosotros vamos a hablar entre nosotros. Y muchas veces parecemos casi grupo de autoayuda. Nos juntamos los farmacéuticos y decimos que los farmacéuticos son súper buenos, oye, pucha, que los farmacéuticos... O sea, sinceramente, oye, nos vamos con unas energías siempre súper potentes de nuestros congresos. Pero cuando vamos a la calle, nos preguntan, ¿y usted quién es y qué hace? Chuta, y nosotros decimos, oye, no nos conocen, no nos reconocen. Claro, pero parte de esa pega es nuestra. ¿Por qué no nos conocen? ¿O por qué la gente se pregunta ciertas cosas? Hay que darse el tiempo de preguntarlo y no solamente decir como, es que la gente es ignorante o la gente no sabe, sino el porqué de las cosas. Entonces, vamos a partir con algo polémico, bien entretenido, 250 páginas de un informe. Vamos a partir con una cosa súper simple. ¿Alguien se leyó el informe de la Fiscalía Nacional Económica? No vamos a hacer un people meter para hacerlo en vivo o en directo, sino que vamos solamente si alguien lo leyó. Porque no vamos a preguntar si alguien no lo leyó. ¿Para qué? 2 personas, 3, bien, 4. El más o menos se leyeron solamente las conclusiones, ¿cierto? Y la página 22. Sí. Listo. Entonces, ¿por qué los invito a esto? ¿Por qué los invito a que vamos a entrar a ciertos mundos que son áridos, que no son realmente agradables para nosotros porque son lejanos? Hablar de economía es algo que no, las malas personas hablan de esto. De política, uy, no, esas personas son espantosas. Pero para poder hablar de medicamentos tenemos que hablar de economía y de política.
Entonces, por eso invitarlos a que nos entremos a estas cosas. Primero que nada, me gusta también partir con frases de personajes. Mark Twain nos decía que existen las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. ¿Y por qué dice esto? Porque efectivamente las estadísticas nos permiten mentir para lo que queramos. La OECD plantea todos estos datos. Métanse un poco a donde quieran y van a encontrar datos para lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, los discursos públicos se basan en estadísticas, se basan en datos. El punto es de que es la interpretación de los mismos lo que hace que nosotros seamos importantes en esto. Porque si el dato lo lee un economista normal, vamos a decirlo así, va a llegar a una conclusión. Si lo lee un farmacéutico, va a llegar a otra. Y no es porque no seamos compatibles, todo lo contrario, sino que efectivamente las visiones de cada uno pueden ser complementarias. En algunos no, pero en general se pueden complementar y eso es lo ideal que lleguemos a eso. Copié algunas cosas específicas del informe para que no se tengan que leer las 250 páginas. Pero, efectivamente, es un aporte desde la mirada de la competencia, entendiendo que el informe, porque he escuchado frases así como, este informe está hecho desde una mirada economicista. Bueno, es la Fiscalía Nacional Económica. No sé si esperábamos otra cosa. Entonces, partiendo de eso, ellos llegan a ciertas conclusiones. Es difícil de realizar, puesto que el análisis técnicamente correcto requeriría conocer de manera muy profunda la regulación de los países con que se está comparando. Por ejemplo, si se conoce la tasa impositiva es igual, y si existe regulación de precios, si existe regulación de la forma que operan los canales de distribución, la legislación laboral es distinta o la regulación sanitaria es distinta, entre otras. ¿A qué se refiere esta cosa? La Fiscalía Nacional Económica dice, ¿sabes qué? Me encantaría compararnos con otros países. Sería súper interesante, pero es mucha pega, así que no lo voy a hacer. Entonces, con eso, gran parte del informe queda un poquito relegado a un marco bastante acotado. Después de eso, si decimos, podemos afirmar que los hechos de este mercado opera como cualquier otro mercado de productos no comoditizado, como autos, bebidas, ropa y artículos de lujo en general. Y ahora entendemos por qué las respuestas que se dan al mismo informe. ¿Por qué muchos economistas dicen lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, sacar los medicamentos fuera de la farmacia? No es porque efectivamente ellos sean o tengan, me refiero a una visión muy diferente. Ellos creen esto. Y esto lo ven así y por ende lo tratan de esa manera. En ese sentido dan estas dos frases que son las que a nosotros nos dieron terror. Que en el fondo dice, no se ve la razón sanitaria para que una persona que podría comprar un sinfín de caja sin ningún tipo de control y por ende el químico de farmacia, no sé cuál es ese, pero supongo que para un químico farmacéutico, no interactúa de manera importante con los consumidores. Por ende, eliminémoslo. Ahora, yo quiero también que hagamos un cierto grado de autocrítica. Porque si llegamos y decimos, nos paramos como defensa gremial y decimos, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Cómo es posible? Igual nos falta un poco mirarnos y decir como si eso es tan real. Les voy a dar unos datos interesantes de eso. Dado lo anterior, podría pensarse que modelos que en el fondo digan que el farmacéutico no tenga que estar físicamente y lo plantea como que tenga que estar en una central de llamadas. Hay un estudio que sacó el MinSal que habla, por ejemplo, ¿quién ha sido su principal ayuda para informarse sobre qué hacer con el caso anterior, sobre conocer sobre medicamentos? Bueno, les cuento que un 40% de la gente le pregunta a un profesional de salud. Significa que el otro 60% se lo pide a cualquier otra persona. Particularmente nuestras mamás, obvio. O sea, nadie se va a cuestionar eso. Y después viene el cónyuge, el papá, los abuelos, los hijos, los amigos, el hermano, la prima, queda la vecina, en el fondo. Algo que es bastante normal en Chile y nosotros nos sorprendemos así como, ¡oh! No lo vi venir, sin shock. Después nos dice dónde la gente compra sus medicamentos. Bueno, el 71% lo compra en farmacia y el 30%, 29%, lo compra fuera de farmacia. ¿A quién le pregunta? ¿A quién lo orienta? El 60% de las veces el vendedor, el 32% el farmacéutico y el otro, el 8%, en los datos, si uno mira el microdato, te habla que le pregunta al guardia. Entonces se entiende también que, ojo, estamos bajo una realidad. Es importante darnos cuenta que la realidad supera el dato y supera la ficción también. Cuando nosotros nos dicen el profesional farmacéutico, el profesional experto en medicamentos, que uno se compra ese discurso, uno quiere tenerlo, uno quiere tener la camiseta puesta. Pero la realidad nos está diciendo algo. Entonces no podemos negar la realidad. Y
este es muy triste, que finalmente el 45% de las personas no o ha dejado de comprar sus medicamentos por falta de dinero. Es una realidad que finalmente nos tenemos que hacer cargo. O sea, nosotros no podemos decir, no saca, por ejemplo, si, y se lo planteo así, si los medicamentos fuera de farmacia bajaran en una cantidad, por ejemplo, en un 400%. Chuta, por mucho que nuestro discurso sea súper sanitarista, de eso es malo, y eso se hiciera cargo, por ejemplo, de bajar el gasto de bolsillo de una manera importante, habría que cuestionárselo. Entonces, por eso yo los invito a eso. No digo que esté correcto y no digo que esté a favor, pero ojo, no podemos llegar y siempre decir estoy en contra, sino que es por qué estoy en contra y darnos cuenta de yo estoy en contra, entonces doy esta otra opción. No podemos siempre ser reactivos. Aborda la ineficacia de la política de bioequivalencia, identificando como principal distorsionador las marcas comerciales, los similares de marca y las marcas propias. Esto es precioso, porque lo dice el informe precisamente, pero después en las propuestas, no sé, se me olvidaron. La dejé ahí como en la página, como son 250 páginas, nadie se acuerda lo que dice la página 13. Entonces, claro, aquí nos dice el problema de la ineficacia, el problema del sistema, son las marcas comerciales. Por ende, vamos a sacar al farmacéutico. Y uno queda así como, la conexión lógica no existe. Entonces, obviamente acá el informe, por eso yo lo defiendo en ese sentido un poco, para que sepan, no es malo. Tiene como 2 párrafos espantosos, pero más allá de eso es bastante bueno. Entonces, esto, por ejemplo, nos da la posibilidad de llegar y decir, ojo, pidamos entonces que se eliminen las marcas comerciales. Lo que finalmente ayudaría diametralmente a que la gente entienda mejor los medicamentos, porque en este minuto existe una distorsión. Y por otro lado, también las marcas comerciales ellos hacen promoción médica o detailing, y la hacen para posicionar sus marcas. Si eliminamos las marcas, el detailing se acaba. Entonces, si eliminamos las marcas comerciales, matamos 2 problemas. Los eliminamos. Entonces, podría ser interesante abordar eso. Después dice esta frase que es de oro. En los países pertenecientes a la OCDE, que los sacamos harto a relucir porque nos gusta mirarnos con otros países, existe una serie de políticas que buscan reducir el precio de los medicamentos. Tales como políticas que regulan la forma en que opera el canal de distribución, mayorista y farmacia. O sea, regulemos a las droguerías y a las farmacias. Que el informe no habla nada del mercado de mayoristas. Socofar se lo olvidó. O sea, uno de los grandes, me refiero a actores del mercado, que es Socofar, no, dejémoslo tranquilo. Lo dice específicamente. Después, dice, seguros que otorguen cobertura a la población. Lo tocó bastante bien Cristian, entonces se entiende que si avanzamos en eso, disminuimos el gasto de bolsillo. La gente no tendría por qué pagar por un medicamento si el medicamento está asequible. Entonces nosotros confundimos mucho acceso con precio. Porque la gente no tiene necesariamente que comprar sus medicamentos. Hoy día puede ir perfectamente a retirarlos. Pero para eso el sistema tiene que funcionar. Para eso la Cenabás tiene que cumplir. Y los que trabajamos o hemos trabajado en atención primaria sabemos que la Cenabás cumple hasta por ahí nomás. No te entrega el 100%. Entonces después que nos obliga a comprar a última hora, contrato directo, y que finalmente nos sale mucho más caro. ¿Cuál es la tercera cosa que nos dice? Regulemos los precios. O sea, este párrafo, de las 250 páginas, un párrafo nos dice todo lo que tenemos que hacer. Y el informe después lo omite. Entonces, por eso les digo, ojo, el informe no es malo. Lo que pasa es que hay que darse el tiempo de leerlo. Entonces, no se lo lean en un día porque en verdad es bastante agotador, pero de a poquito. Son las 14 medidas que sacan ellos. Modificar los procedimientos de registro y certificación. No me voy a tener en todo, sino que voy a decir algunos de los que destaqué en negro que creo que son interesantes para que nosotros dijéramos, ojo, acá podría ser. Establecer la obligación para laboratorios de informar el ISP patentes vigentes. No es vincularlo, como se ha hablado de hacer el linkage, sino que es que sepamos qué patentes hay. Eso es información, es transparencia. Y todo lo que sea transparencia en los mercados nos ayuda. Todo lo que sea transparencia para toma de decisiones nos ayuda. Implementar medidas que aumenten el número de medicamentos bioequivalentes. Lo ha tratado de sacar el gobierno de una manera un poco burda, porque en el fondo, no sé si alguien ha leído cómo sacar una política de bioequivalencia a partir de la OMS. O sea, la OPS te dice, mire, usted tome sus medicamentos, elija los más críticos. Básicamente, colóqueles puntaje y diga
ya, entonces voy a hacer estos 30 primero, después estos 20, y así lo voy haciendo de manera pausada. O vamos a tomar el plan B que tomó el gobierno y dijo todo mañana, que obviamente repercutió en que muchos medicamentos salieron del mercado, en el fondo fue un caos, y que es el mismo caos que hoy día se sigue provocando porque quieren mostrar la mayor cantidad. Es una lógica de efectivismo más que de efectividad, que es un poco lo que se plantea. O sea, mostrar la mayor cantidad de números más que lo que realmente se puede requerir. Por otro lado, establecer una política de producción y difusión continua de información, donde nosotros somos clave, el mismo informe lo dice, pero después, cuando habla de esto, de nuevo somos dejados ahí al lado. O sea, acá nosotros somos clave. Una política de producción y difusión continua de información. ¿Las farmacias en Chile son parte o no son parte del sistema de salud? No es una mala pregunta, lo vamos a ver más adelante. Fortalecer la ANAMED, la creación de una plataforma única, una receta electrónica, que tenga que recetar por DSI, regular la dispensación y la forma de cobro de las farmacias, cambiar el sistema de farmacias. El sistema de farmacia hoy nos dice que podría cambiar de estas tres maneras. Obligación de dispensar el medicamento bioequivalente más económico, obligación de transparencia del costo del medicamento y cobro por un monto fijo por el trabajo de dispensar. Hay modelos de farmacia en el mundo donde da lo mismo que yo tenga que dispensar un oncológico, como el que hablaba Cristian, de 65 millones. El concepto da lo mismo, pero en el fondo es el medicamento muy caro versus la aspirina. Porque lo que finalmente va a importar es el hecho de dispensar. Y dispensar, ojo, que según el decreto 3, no es entregar el medicamento. Por ende, lo tiene que hacer el QF porque nosotros tenemos información que entregar a la población. Tenemos que ayudar en promoción y educación. Tenemos que ver también temas de prevención. Pero en este minuto la farmacia no está cumpliendo ese rol. Seguro con cobertura farmacológica, que en el fondo es cubrir los medicamentos. Y que es el que trataron de pasar como cuchufleta, porque dice remover restricción de venta de medicamentos de OTC fuera de farmacia. De nuevo, esta cuestión parece como que mono porfiado, lo tiran como por cansancio lo van a sacar. Ahora, si uno lee el informe, les cuento, para que cuando les digan así como, no, es que el informe dice esto, el informe es tan ordinario en ese punto, y para que lo sepan, que en el fondo lo plantea a partir de decir que si los medicamentos OTC, o de libre venta, porque los OTC no existen, se comportan como cosméticos, van a bajar en un 40%. Ese es el argumento. No hay revisión bibliográfica, no hay comparación con otros países, que lo dijo que no lo iba a hacer, no hay nada más que eso. Entonces, si ya han tirado esto múltiples veces, algunas veces lo tiraron incluso con paper, que estaban malos, pero por último se dieron la lata de buscarlo. Uno igual reconoce eso. Pero en este caso, no. Entonces, esto tiene nombre y apellido y es un personaje que participó dentro del informe, que es una persona que lo ha tirado reiteradas veces. No sé si le suena Agustín. Ya, él desde épocas inmemoriales está tratando de sacar esto. Y como participó en el informe, sale esto, pero en el fondo no tiene ningún respaldo. Vamos a hacer el salto a la ley de fármacos 2. Como saben, la ley de fármacos 2, y le dijo Cristian, la ley de fármacos 1, la ley de fármacos 2 y probablemente la ley de fármacos 10, que vamos a estar hablando en algún minuto, en un par de años más, han funcionado como un charquicán de cosas. ¿A qué me refiero? Juntan distintas instancias, distintas ideas, tratando de hacer algo, que no te dicen mucho qué es, pero en el fondo tratan de juntar todo en una sola cosa. El problema de esto es que en la práctica se lleva a que hay cosas que se presentan que son diametralmente diferentes o diametralmente opuestas. ¿Por qué? Porque no hay una política nacional de medicamentos y por eso es tan importante la política nacional de medicamentos para decir, ¿sabes qué? Vamos a avanzar hacia allá. Es que no, yo quiero avanzar de lado, no me importa. Si quiere usted llegar a arrastrarse hacia allá, arrástrese. El problema es de que en este minuto no sabemos hacia dónde estamos avanzando. Entonces tenemos personas que están avanzando hacia allá, otros hacia atrás, otros hacia el lado. Entonces esto es como un vals. Estamos viendo en qué minuto se puede avanzar, en qué minuto no, y con eso no hemos perdido mucho tiempo en vez de encontrar soluciones. Lo que va en este minuto, la ley de fármacos 2, es el tercer trámite constitucional. Coloco esta frase a propósito porque no es la primera vez que estamos en esta instancia. La ley de fármacos 1 también se discutió y llegó a tercer trámite constitucional, que es la comisión mixta.
y por ende llegamos a lo que fue entre gallos y medianoche, se decidieron cosas. La ley de fármacos 1 dijo explícitamente que buscaba que todos los médicos recetaran por DCI. Lo dijo una y otra vez. Y cuando llegó a esta instancia, que es la comisión mixta, ¡puf!, desapareció. Alguien llegó, metió una coma, todo bien. Entonces, ojo acá, porque este es un minuto crítico, donde todo lo que se ha conversado, todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha básicamente trabajado, puede borrarse en algún minuto. Entonces, esto es un momento crítico de esta ley para que lo tengan claro. ¿Qué nos plantea la ley? Nos plantea sobre el DCI, que finalmente la prescripción por DCI, que es algo que nos importa mucho, nos habla que los productos se podrán registrar solamente a través de DCI. Nos habla de que la Cenabas podrá tener registros sanitarios, podrá traer cosas desde afuera y podrá registrarlos ella, y por ende eso es bastante positivo, porque tenemos medicamentos que, por ejemplo, el petitorio mínimo nos pide y que no existen. Entonces, bueno, la Cenabas tendría que hacer cargo de esas cosas, cosa que podamos cumplirlo, o que alguien repiense mejor el petitorio mínimo y que por ende podamos estar hablando o no estamos discutiendo estas cosas. Establece normas en materia de transparencia, tipo Sunshine Act. La Sunshine Act, para los que no la conocen, es una ley gringa que lo que nos dice, o que lo que plantea, es la transparencia del mercado. No lo regula, sino que lo transparenta. Entonces, ¿qué dice? Tú como laboratorio farmacéutico puedes darle plata al médico X o Y, pero si le das más de $100 en el año, me lo tienes que básicamente transparentar, estar en una página web y saber qué facultativos reciben platas desde la industria. ¿Por qué sería interesante esto? ¿Y por qué no simplemente decimos no lo reciban? Porque si decimos no lo reciban, ustedes lo van a recibir igual a través de ciertas cosas como, por ejemplo, invitarlos a lo que puede ser charla. Nosotros, por si acaso, no estamos en eso. Pero en el fondo se puede perfectamente. O invitarlo, por ejemplo, a través de un viaje o hacer otras maneras de llevar a que el médico cumpla en ese caso. Pero sí te permite, en el fondo, transparentar para que ese médico, cuando yo tenga que decidir en hacer la guía clínica con respecto a EPOC, no le voy a pagar o no voy a invitar al personaje que está pagado por toda la industria farmacéutica. Entonces voy a tener claro que ese personaje yo no lo voy a elegir. Prefiero elegir a alguien que no tenga el conflicto de interés. Para eso sirve, básicamente. Y transparencia de mercado, como les decía, siempre es útil. Por otro lado, regula a los visitadores médicos y, como les decía, el detailing, que es esto del pago a los médicos. Y al ISP, a Ceremi y ahora de vuelta. O sea, en la ley de fármacos 1 le traspasamos desde la Ceremi al ISP y ahora de vuelta para acá. Entonces, estamos en una cosa que, como se puede ver, avanzamos y retrocedemos porque no tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Y esa es la discusión de la política nacional de medicamentos. Por eso es tan central el tema. Habla también de la regulación de precios, que finalmente es prevenir la inaccesibilidad económica, y la explotación abusiva lo toca. No lo regula particularmente, pero da ciertos guiños que podrían ser interesantes. La regulación de los dispositivos médicos, la creación de farmacias de especialidad, creación porque, no sé, ¿a alguien le suena la Liga Chilena contra la Epilepsia? Que todavía no la crean, ahí la van a crear cuando sea esta ley. Entonces, en el fondo es hacer como que vamos a partir de cero, pero ya estaba hecho. Venta, expendio y entrega de medicamentos a través de plataformas digitales. Ojo aquí porque la Fiscalía Nacional Económica también lo nombra. Y no podemos estar en contra de eso, sino que tenemos que ver bien cómo lo vamos a regular. Porque a nivel mundial es una realidad. Es algo que está. Entonces, si lo negamos ahora, va a venir en la ley de fármacos 3, o en la 4, o en la 5, etc. Pero en el fondo tenemos que pensar a tener claro que esto viene. Y por último, crear un observatorio nacional, también pongo crear porque existía uno, pero no se utilizó, y la ley ahora le da un rango mucho mayor, que es de ley. Por ende, te permite ver temas de transparencia de mercado, registro, y que nos da la posibilidad de entender mejor en dónde estamos y qué opciones podemos tomar. Vamos a hablar de algunos datos sanitarios que creo que son importantes. ¿Y por qué por qué hago esta sección de datos sanitarios? Porque el maestro Nicanor Parra nos decía, hay 2 panes, usted come 2, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona. Los datos sirven, y por eso les comentaba desde el principio, sirven para todo. Los promedios esconden inequidades y que finalmente
si los datos los podemos interpretar de mejor manera nosotros, nos permite también pararnos frente a los economistas y sacarlos a la pizarra. El economista, en este minuto, se para frente a quien quiere, dice lo que quiere y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Por ejemplo, las crisis económicas son problemas de economistas y después nadie dice, oiga, pero este es el economista que básicamente nos metió en esto. No, ese economista se ganó sus buenas lucas, se fue a su casa y está súper bien, les manda saludos. Pero en este minuto lo que tenemos que hacer es sacarlos a la pizarra y decir, usted dijo esto, por ejemplo Agostini, usted dice esto, perfecto, ¿en base a qué? ¿Dónde está su...? Porque acá esto no calza, esto aquí no está, este dato es malo, y en el fondo eso les da, quitarles un poco el pedestal en el que están y también colocarlos a la altura, que es la misma altura que tenemos que tener nosotros para discutir, por ejemplo, con otros profesionales. ¿Alguien ha visto este gráfico? Lo muestran casi siempre. Es la composición del gasto de bolsillo por quintil de salud. Ya, les voy a hacer un ejercicio simple. Normalmente cuando muestran este gráfico dicen que el quintil más rico gasta en medicamentos 42, casi 43. Y el quintil más pobre gasta 68. ¿Alguien piensa algo al respecto? ¿Podemos decir que es inequidad esto? Porque los más ricos gastan más, o gastan menos que los más pobres. Esto es como lo interpretan los economistas normales, vamos a decirlo así. Entonces, por ende, la solución a este problema es saquemos los medicamentos fuera de farmacia. Porque así bajamos el precio. ¿Ya? El problema es que esa interpretación es un poco burda. Porque omite la pregunta de, perdón, pero el quintil 1 y 2 no son personas en el espacio. Son personas de carne y hueso y que están en algún lado. Y como les contaba Cristian, las personas, por ejemplo, de los quintiles más pobres están en FONASA. Y por ende no deberían estar gastando su dinero en medicamentos. Deberían estar obteniéndolo del sistema público. Entonces, ¿por qué están gastando dinero? Entonces tenemos dos posibilidades. Posibilidad 1, el sistema público no está cumpliendo por distintas razones. No tenemos los recursos o otras cosas. Y la posibilidad número 2, la gente se está automedicando. Entonces, si eso es así, la respuesta a eso no es bajar los precios. Entonces, un poco lo que los quiero llevar es a mostrarles que de repente el problema no es la respuesta, es la pregunta. Y es invitarlo a eso, a invitar a pensar la pregunta más que la respuesta. La respuesta puede estar completamente correcta. La FNE dice, lo que hay que hacer es hacer esto, porque su pregunta es, el mercado farmacéutico es un mercado que tiene poca competencia. Por ende, yo hago esto y subo la competencia. Su respuesta es correcta a su pregunta, pero su pregunta está mala. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a ver el siguiente. Lo que mostraba Cristian, lo del gasto de bolsillo, como pueden ver, lo voy a pasar rápido porque en el fondo ya lo conversamos, pero tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué efectivamente estos países de aquí tienen estos altos gastos de bolsillo? Porque somos malos, porque odiamos a la gente. En el fondo es hacernos la pregunta que no se hizo la Fiscalía. ¿Qué sistema de salud tiene? ¿Están cubiertos los medicamentos? ¿Tenemos sistemas de regulación de precios? Y eso nos da la posibilidad de, por lo menos, responder a la pregunta muy distinta a decir como, estamos gastando mucho del bolsillo, bajemos los precios. ¿Se entiende? Por eso como la línea lógica en eso. ¿Cuántos piensan acá, por ejemplo, que los genéricos son medicamentos? ¿Usted, alguno cuando se enferma acá, compra genéricos? ¿Cuántos no lo hacen? Pero con la mano en el corazón, no sale de acá, no se preocupe. Porque la mayoría de la gente en Chile piensa que los medicamentos genéricos son medicamentos para pobres. No lo dice, pero como el argentino, que decía, no lo digo, pero lo hago. Y en el fondo, claro, lo que nosotros, el discurso público es, sí, por supuesto, el medicamento bioequivalente es para que le bajo de precio, pero ¿quién accede a él? Entonces, mientras tanto que hay un grupo de la población que por segmentación de mercado compra los medicamentos de marca, los otros se tienen que conformar con los genéricos. Y aquí les vengo a mostrar que los países que están con un casi entre 70 y 80% de uso de genéricos no son países particularmente de la órbita comunista o de lo que uno podría pensar. Está Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, Dinamarca, o sea, no son particularmente países que uno diga como, obvio, Cuba.
que como que tratan de formar el discurso en el fondo a una cosa burda. Los genéricos, ¿por qué se utilizan mucho en esos países? Porque los genéricos son en el fondo son buenos y son baratos. Entonces, realmente... Lo punto importante es que en esos países solamente existe genérico como genérico. De marca, ¿cierto? De la gente, al final la gente se aprovechan los laboratorios de esa misma tendencia de la población a comprar cosas de marca, de dar una marca que... Es exactamente ese punto. Yo los llevo de vuelta a la Fiscalía Nacional Económica. La misma Fiscalía nos da la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Eliminamos el genérico de marca y esto se podría regular, ¿o no? Perfecto. Entonces, entendemos que los datos están. Lo que pasa es que depende de quien los lea, cómo los interpreta. Por eso es el incentivo a ver eso. La marca comercial, en este minuto, lo único que hace es distorsionar el mercado. Comparación de precios. Siempre el medicamento Chile es el medicamento, tiene los medicamentos más caros del mundo. Perfecto. Veámonos con la región nomás. Si se puede ver, nosotros, por ejemplo, dentro del innovador, sí, efectivamente somos de los más caros. Los de marca. ¿Quién compra los de marca? No todas las personas. De hecho, la gente que tiene problemas, o sea, que tiene bajo sueldo, vamos a decir, no puede acceder a ese medicamento. Son prohibitivos, porque los accede a través del sistema público. Tal medicamento, el similar de marca, que no aporta nada, literalmente no aporta nada, desde un punto de vista terapéutico, pero tiene la marca y por ende te cobra 6 veces más. Una cosa ahí, piola. Pero en genéricos, miren, nosotros en Chile tenemos de los más baratos que hay. Entonces, si la respuesta también la tenemos, ¿por qué no tomamos esa decisión? Mañalich dice, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta. Salimos en The Times. Me encanta cuando ya es tan buena la frase que nos pescan así desde como... uno le da como entre orgullo y vergüenza. Porque no sé si saben, en español somos los únicos que tenemos vergüenza ajena. No existe en otros idiomas. Es buenísimo. Yo lo encuentro así como algo que para sentirse orgulloso. Entonces, esta vergüenza ajena nos llama también a preguntarnos, bueno, el Colegio Médico dice que hay una crisis sanitaria por falta de insumos en salud pública. Esto no es de ahora. Esto ya fue del 14 de octubre y todavía no tenemos respuesta. Tenemos gente que no está accediendo, que finalmente hay cirugías, hay niños que no han podido acceder al medicamento oncológico porque no hay recursos. A ese nivel de crítico estamos y tenemos un ministro que no perdió los ojos, pero parece que sí. Entonces, como que alguien, ojalá que lo haga entender porque el compadre tiene una desconexión con la realidad impresionante. Por lo tanto, ¿es más importante el dato o la interpretación? Claramente la interpretación. Ahora, la interpretación es mañosa, depende quién la haga. Entonces, por lo mismo, invitarlos a no crean directamente todo lo que les dicen. Lean un poco más, vean de dónde proviene el dato. Porque si el dato proviene, por ejemplo, de la OCDE, quiere decir una cosa, si viene Banco Mundial, quiere decir otra cosa. Entonces, no lleguen y acepten inmediatamente eso, un poco invitarlos al análisis crítico. La estadística es la primera de las ciencias inexactas, nos decía Edmund Gock. Por ende, porque nosotros nos basamos en el método científico. Entonces, quiero invitarlos a que hagamos el método científico siempre. Observamos, tenemos un problema, tenemos una hipótesis, la probamos y finalmente puede estar correcta o incorrecta. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos siempre. Bueno, apliquémoslo entonces a otras cosas. Porque si todo parte con una hipótesis y, por ende, si es más importante la hipótesis y la hipótesis puede ser nula, bueno, mostremos que la hipótesis es nula con datos, más allá que con consignas. Un poco también la invitación es a... Las consignas son bonitas, ayudan a salir en las marchas, ayudan a salir la cuña en el diario, pero la consigna cuando se queda vacía le hace más daño a la profesión que cuando efectivamente tiene todo un background detrás donde trabajamos todo para que eso tenga un peso y quiera decir algo. ¿Es el medicamento un bien de consumo? De hecho, sí, se transa en el mercado. Lo lamento, tenemos que ser claros en esto. Pero no es un bien de consumo cualquiera. ¿Puede tomarlo dos personas al mismo tiempo? Por eso también, eso es otra definición de economía. Si una cosa se puede, un plátano, para que se entienda, lo pueden comer dos personas, lo pueden partir y pueden comer entre dos. Pero no, el mismo plátano no lo pueden comer dos personas.
El medicamento no lo pueden tomar dos personas. Por ende, sí es un bien de consumo, porque se consume. Pero eso no implica que en base a eso vamos a utilizarlo exactamente lo mismo, como decía la FNE, como los autos o como los zapatos. Eso es un error. Y por ende estamos hablando que es un bien social. Lo hemos escuchado tantas veces. ¿Pero qué es un bien social? Porque suena muy bonito, ¿no? El medicamento es un bien social, pero ¿qué implica eso? ¿Qué queremos decir con eso? Bien, la ley de fármacos lo define ya como bien esencial para el interés general de la población y la salubridad pública de la población. También suena bonito. ¿Qué implica eso? Porque la ley de fármacos 1, en la siguiente diapositiva, determinó que la farmacia es un centro de salud. Claramente hoy la farmacia es un centro de salud. ¿O no? Entonces, las palabras son hermosas, pero el punto es de que cómo le damos carne para que se transforme en realidad. También existe, Cristian también lo alcanzó a tocar, lo privado de interés público. ¿Existe el concepto de lo privado de interés público en Chile? No, porque las cosas en Chile son dicotómicas. O son privadas o son públicas. Pero tienes países, por ejemplo, como Inglaterra, que decía el NICE, donde hay una cadena de farmacia. Y el punto es de que Inglaterra no está en llamas en este minuto. La gente accede efectivamente a sus medicamentos. ¿Por qué? Porque está bien regulado. Porque se entiende que es un privado de interés público. Entonces, ¿se puede ganar dinero con una farmacia? ¿Es un negocio? Entonces ahí son preguntas que antes de irnos a la consigna, no, porque quieres lucrar con la farmacia, es como, a ver, ¿pero a qué te refieres? Conversemos, sin necesidad de encontrarnos entre los buenos y los malos. Eso quiero invitarlos a que no exista. Porque, por ejemplo, tenemos muchos colegas que trabajan en la industria farmacéutica y en este minuto tratan de no juntarse con el resto. Porque son los malos de la película. Los vemos como literalmente así como los Sith de esto. Estamos nosotros que somos el lado y los otros que están ahí escondidos como ratas. Y eso no es así. Son farmacéuticos igual que nosotros. Tienen también aspiraciones y quieren hacer cosas. Obvio que se han equivocado las industrias farmacéuticas. Hay libros que muestran el prontuario. Pero eso no implica que vamos a, por ende, negarlos completamente. El artículo 129 habla que las farmacias son centros de salud. ¿Y eso en qué ha repercutido hoy? Hoy día tenemos farmacias que venden pan. Venden peluches. O sea, ¿qué nos diferencia? Como decía Cristian, hay que acabar con la farmacia de retail. Perfecto. Ya, pero en este minuto a la farmacia le falta vender cigarros. Eso es lo único que creo que no he visto en farmacia hasta ahora. Si alguien me corrige, me dice. Pero de verdad, hay farmacias, por ejemplo, en Santiago uno la nombra casi por talla, pero para que sepan, existe una farmacia sex shop. Que se divide en mitad sex shop, mitad farmacia. Entonces, estamos en esos ejemplos y donde nos damos cuenta que, ojo, la farmacia entonces es un centro de salud. Y por eso les pongo lo al lado. La superintendencia de salud es la superintendencia que supuestamente debería velar por todas las cosas sanitarias. Estamos nosotros en la superintendencia, ¿no? Porque si ustedes obviamente tienen un problema en la farmacia, van a comprar un medicamento y les va mal porque no se los niegan, no está el juez, ¿a dónde acuden? El 90% de la gente normal va a ir a CERNAC. ¿Y el CERNAC de dónde proviene? De economía. Entonces, por un lado les decimos, no, la farmacia es un centro de salud, pero por otro lado no les estamos dando también la parte sanitaria. Entonces, aquí nosotros deberíamos trabajar, y como colegio farmacéutico lo hemos hecho en ese caso, de que la superintendencia se haga cargo de las farmacias y que exista un estándar de acreditación, tal como existe en APS, que es el de atención abierta, y en los hospitales de atención cerrada, para farmacia privada. Si se crea un estándar de acreditación para farmacia privada, dejas de discutir cuánto cuesta el medicamento, el precio del mismo, y empiezas a conversar, por ejemplo, de servicios farmacéuticos. Empiezas a vincular al farmacéutico, por ejemplo, con el resto del sistema de salud. Podría entregarle estadísticas al DEIS, que son las estadísticas nacionales que tenemos. ¿Qué hace un QF en una farmacia? Con la mano en el corazón, la mayoría de las veces está contando moneda, está preocupado de la oferta del día, tiene que ver efectivamente los pedidos, pero en el ámbito sanitario no es tanto, y si lo hace, nadie lo sabe. Porque tenemos colegas que de corazón hacen todo lo posible para hacer esa pega, pero nadie la ve. Déjame dar un ejemplo de lo que estaba hablando. Antiguamente, cuando no había este cambio, un gran control del cólera en su momento fue gracias a la farmacia de la educación que se hizo, donde nos llegaban incluso pósters que poníamos en las ventanas,
y la gente aprendió a lavarse las manos. En su momento aprendió a estornudar en el antebrazo. Son un buen ejemplo de lo que tú estás planteando. Te lo complemento. Totalmente no. No nos llega ni una información. Yo no sé nada. Yo soy independiente. No me llega ni una información. Si yo no estoy... Muchas veces me entero de cosas por la tele. Por el diario, leo el diario antiguo. Te complemento lo que dices. Nosotros cuando estábamos como ANEQIF, planteamos efectivamente que a las farmacias se le diera un porcentaje de, por ejemplo, si la farmacia tiene tantos metros cuadrados, un 10%, un 1%, a lo mismo, que se le diera para tener promoción de salud. Y el ministerio te dijera, toma, acá está tu cartel de 5 frutas al día, toma agua, ejercicio. No es algo que sería muy caro, todo lo contrario. Tenemos, en este minuto en Chile tenemos 3.000 y tantas farmacias, pongámosle 100 para que sea número cerrado. 3.100 farmacias que están distribuidas en Chile y no las estamos utilizando como entes sanitarios. Entonces, no se hace porque la ley lo impide, porque la... No es un tema de ley o constitución, es un tema también de voluntad política. Sí, un punto importante igual es que la mayoría de la población a la cual... Un punto importante también es que la mayoría de la población a los cuales apuntan las promociones en salud está en esos puestos. Están, ¿cierto? Trabajan en lugares céntricos como por ejemplo el centro de Temuco, van a las farmacias en estos casos a comprar las cosas y se van a sus casas. Nunca pasan por los centros de salud a menos que estén con alguna patología más o menos grave. Entonces nosotros los buscamos, tratamos de llegar a ellos, pero no los encontramos. ¿Y dónde se encuentran? Generalmente en esos espacios, cerca de las tiendas del centro, cerca de, puede decir una Ripley, Falabella, Almacén París, ¿cierto? Comprando cosas, porque esa es la rutina diaria que tienen. Exacto. Y si no le acercamos la salud a ellos y no ocupamos esos centros de farmacias que se encuentran ahí, no cumplimos un objetivo fundamental de la salud, que es la promoción, ¿cierto? De lo que... Y la prevención. Y la prevención, exactamente. Y en ese caso nosotros como farmacéuticos podemos hacerlo. El tema es voluntad política. Sigamos. ¿Qué es más importante? ¿La calidad, el uso racional o el acceso? Esto es un clásico que se le pregunta en políticas públicas. Lo que ocurre es que normalmente esta respuesta la responden de una manera. Como esto es como la selección múltiple. ¿Cuál prefiere? ¿Esa o esa? Y el problema es de que no hay que elegir. Tienen que ser las tres. Porque si no, no sirve. Porque si no, por ejemplo, la Fiscalía lo hace perfecto. Se preocupa del acceso. ¿Cómo aumentó el acceso? Pongamos de medicamentos para todos. Tenemos todos los medicamentos. ¿Cumplimos con el acceso? Absolutamente. Y ahí viene el tema. Veamos la calidad, no solamente todos los medicamentos tienen que tener la bioequivalencia, cortémosla. Solamente ahora en adelante bioequivalencia, por ejemplo, in vivo. ¿Qué pasa con el acceso? Nos vamos a la B. Vámonos entonces al uso racional, porque esa debe ser entonces la que tenemos que hacer, al uso racional. Entonces pongámosle a toda la gente y hagamos cumplir la receta. Nosotros todos los días rompemos la ley al entregar los anticonceptivos orales a las mujeres mensualmente. O sea, eso lo hacemos. La ley lo impide porque tenemos que hacerlo con receta y si lo hiciéramos, imagínense el estrés que se le haría al sistema. Obligarías a que toda la mujer tenga que ir todos los meses al ginecólogo para recibir una receta para poder ir a comprarlo. ¿Eso es factible? No en este minuto. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos tapándonos los ojos y diciendo no, esto no es así? Cuando la realidad nos da otra cosa. Y nosotros que la vemos, nosotros somos los que estamos ahí. ¿Es posible regular precios? La regulación de precios, normalmente a nosotros desde la economía nos plantean un mantra. Olvídate de regular precios. Y fijar precios, no. Usted váyase a la URSS, váyase de vuelta al tiempo a la URSS. Porque no me hable de esas cochinadas. Ojo, porque efectivamente nuestra misma Constitución lo permite. Y estamos hablando de una Constitución que supuestamente es completamente contraria. Estamos bajo un Estado subsidiario donde el Estado solamente se puede meter si el privado no se mete. O sea, si el privado no cumple, el Estado se mete. Pero cuando le conviene. Porque, por ejemplo, después salen con el discurso y dicen, hay 40, han ido cambiando, 40, 50, 60 comunas sin farmacia. Como que van cambiando los números, pero no importa. Digamos que hay muchas comunas sin farmacia. Y si el Estado es subsidiario y el privado no quiere ir, entonces debería ir el Estado. Eso mismo dice la Constitución y por algún motivo no lo cumplen.
Entonces, ojo, ocupan la Constitución cuando todo el mundo ocupa las cosas cuando les conviene, por eso les digo que los datos están, lo que pasa es cómo los interpretamos. ¿Qué nos dice efectivamente el artículo 19.24 de la Constitución? Se hablan de limitaciones y obligaciones que deriven de la función social. Esta comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública. O sea, los medicamentos te permiten hacer temas de fijación o regulación de precios. No hay ninguna cosa inconstitucional. Lo que pasa es que es feo, a ojos de los economistas. Entonces, los invito a que seamos feos. O sea, si nos permite, esto está. No es un tema que estemos pidiendo, por ejemplo, no tenemos que esperar la nueva Constitución. ¿Cómo es posible regular los precios? Bueno, hay hartos estudios, pero en el fondo hay distintos mecanismos para que se vea. Tienen para elegir. Pueden elegir 1, pueden elegir 2, pueden elegir 3, pueden elegir todo. Sería una locura, pero ¿por qué no? Pero en el fondo se puede, porque hay políticas que fijan precios de implementación y políticas de compra. Las que marqué en amarillo se las dejé así como las más factibles de hacer en Chile. Y si ustedes toman así, por ejemplo, precios de referencia externa, literalmente es como cuando uno va a cotizar. ¿Cuánto me lo venden en Chile? ¿Cuánto me lo vende el país 1, 2, 3, 4? Y veo si los precios son muy diferentes, que es lo que sale cada cierto tiempo en las noticias, que es como, ¡ah! Argentina los vende mucho más barato. Y eso como que lo hace, va el periodista cada cierto tiempo, se pega un pique en avión a hacer eso. O sea, lo lamento, pero esa pega debería hacerla al nivel de Estado y decir como, ojo, mira, ¿sabes qué? No me podéis estar vendiendo a mí esto a 10 veces más que al país del lado. Y eso es una cosa que se puede hacer, no es muy complicada, no es muy cara incluso de hacer, de implementar. Fijación de márgenes. Márgenes de comercialización que pueden ser al laboratorio, al mayorista y a la farmacia. A una o a todas. Entonces, ojo, también se puede hacer. Lo que pasa es que podemos ahí ver, por ejemplo, si yo le digo a la Independiente, y acá lo podría preguntar, ¿sabes qué? Te voy a dar un margen de un 10%, que es lo que está diciendo el proyecto de ley de Senamás. ¿Es factible? No. Porque económicamente no da. No es porque ellos sean malos, es porque efectivamente el 10% de un medicamento genérico, muy barato, es poco. Y eso no te da para poder mantener la farmacia. Entonces son temas económicos. Pero eso no se lo explican a la población, entonces claramente uno dice como, ah, claro, es que las farmacias son puras, quieren ganar. Es que las leyes también se tienen que dar cuenta que no todas las farmacias son iguales. Y tienen ciertas, en el fondo, particularidades. Claro, el tema está también, como dice, el 10% no sustenta nada, y es verdad. Pero cuando uno está trabajando en farmacia privada, especialmente de cadena, se da cuenta y visualiza que tienes medicamentos que se venden márgenes de 1000, 2000, 3000% de ganancia. Eso ya es una cosa completamente distinta. Entonces hay que sustentar qué margen permite hacer funcionar a las farmacias y en qué margen estamos hablando directamente, que es una sinvergüenza o usura directamente. Les cuento solamente como estos datos rosas, porque como trabajé en el INE sabía varias cosas. O sea, participé en los dos, en los dos censos, el mejor de la historia y el anterior también. Entonces, no sé si lo digo con orgullo o lo digo con vergüenza, como le decía, pero a lo que voy es que existió un proyecto súper interesante en Chile que se llamaba Márgenes de Comercio. No era solamente de medicamentos, era de todo. Entonces, para ver cuánto te cuesta hacer un zapato y a cuánto lo vendes. Cuánto te cuesta hacer esto y cuánto lo vendes. Lo mismo en medicamentos. Entonces, en el fondo, ese proyecto de márgenes de comercio nos haría perfecto para entender cuánto realmente sale esto. Porque uno llega, tiene que creerle. Llega a la industria y te dice, no, es que esto me sale tantos millones de chirriones de dólares. Allá, pues. Pero el punto es de que capaz no es tan así. Y si no es así, nos están engañando. Como tal. Y eso, por eso, insisto, siempre más transparencia es mejor. Temas de licitación, lo que hace FONASA. Acuerdo de riesgo compartido, agregación de demanda y reembolsos. O sea, te plantea muchas áreas donde nosotros podemos llegar y avanzar en decir, ¿puedo recuperar mi plata? Puedo, por ejemplo, el tema del riesgo compartido es, yo tengo una posibilidad de enfermarme. Otro tiene una muy distinta. Si ocupamos la lógica de ISAPRE es como, ese es tu problema, lo lamento. Si ocupamos el riesgo compartido, es decir, ¿sabes qué? Existe la probabilidad de que me pueda dar un cáncer, existe la probabilidad de que me dé esto, entonces distribuyámosla. Y eso, en temas de costos, es mucho más efectivo.
¿Son iguales todas las farmacias? Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿cierto? Están las de cadena independiente, están las APS, están las hospitalarias públicas y privadas, están las populares, y un etcétera. ¿Y por qué la regulación entonces toda es igual? O sea, es una cuestión descabellada. Todo le aplica el 466. Pero hay veces que el 466 dice una boludez para alguien que está en una farmacia que no tiene sentido. Los estándares de acreditación hoy día, por ejemplo, va a la super y te dice, ¿usted tiene oncológicos? Soy APS, no tengo oncológico. Ah, ya, entonces no aplica. Hagan un estándar de acreditación para APS, si para eso está el estándar. O sea, ni siquiera es como un documento que esté escrito en piedra, haya bajado de algún lado. Es como que uno puede llegar y armarlo. Y lo mismo. En el fondo nos ocurre mucho que el CEREN interpreta la normativa porque la normativa dice que tiene, o llega al ISP y dice, ¿dónde está su basurero? El que tiene que tener tapabatiente. Tapabatiente. ¿Y eso en qué parte de la normativa sale? No, que me gustan los basureros batientes. No puedes dar lugar a las cosas que le gustan a las personas. O sea, a mí me gustan los gatos, ¿no? Toda la farmacia tiene que tener un gato. No tiene sentido. Hay que tener racionalidad en esto. Esto es lo que les contaba, que les iba un poco a contar de Cristian, que es algo de políticas públicas y creo que es útil que lo entiendan. El modelo de agenda pública o cómo se crean las cosas que salen en la tele. El fantasma de la colusión le puse, porque en el fondo nosotros tenemos demandas y preocupaciones sociales prioritarias en una agenda sistémica. Hoy hay muchas. Toda la gente sale a marchar por distintas cosas y hay mucha demanda. Y esa demanda se tiene que ver reflejada finalmente en una formulación de una política pública. Pero para llegar a ese salto tiene que pasar por lugares. Entonces, para poder entrar en la agenda institucional y que por ende se cree esta política pública, tiene que pasar por sesgos positivos o negativos. Adivinen qué es la colusión para nosotros. En muchos casos es un sesgo negativo. Porque por mucho que nosotros digamos, yo como QF, pucha, soy el experto en medicamentos y quiero ayudar a la población, no me hables, ¿cachai? Porque tú eres un coludido. Y hay gente que está en las farmacias, está en el mesón, le explica y te viene a pedir pasta de diente bioequivalente y la quiere ahora, y tú le explicas, señora, mire, es que no existe. Porque la bioequivalente, no, es que tú estás coludido y me voy a otra farmacia. Entonces, ¿cómo uno logra recuperar la confianza que hoy se quebró? Eso es un problema y es un problema que tenemos que hacernos cargo. Existen obviamente, dentro de los sesgos positivos o negativos están los medios de comunicación. Si nosotros sabemos explicarnos mejor, sabemos hablar mejor, podemos tener, por ejemplo, cuñas mejores, podemos posicionarnos como farmacéuticos, nos da la posibilidad de que esto avance y terminemos en una política pública real. Porque si no, se disipan los problemas o se vuelven a incubar. Que es y si se fijan, esto es lo que ocurre con todo. ¿Se acuerdan la niñita que la mordió un perro? Se pasó a hacer de la agenda, pasó a estar con un sesgo positivo porque salió en la televisión. Entra a la agenda institucional, después todos nos olvidamos, se incubó. Y nadie está hoy día con pancartas diciendo, pobres niños, ¿no? Porque se olvidó. Está ahí, está en la incubadora y así funciona con los problemas. Entonces, si vamos a hacer esto, vamos a entender que los temas farmacéuticos tienen que salir, tenemos que entender cómo funcionan. Por eso es bueno entender la política y por eso es bueno entender la economía. No porque nos encante, o sea, a mí me gusta, pero sino que son útiles. Son herramientas útiles para lograr también lo que nosotros queremos. ¿Dónde estamos y qué es mejor? El formulador de políticas públicas. Un farmacéutico promedio dice, mira, yo ocupo el método científico, hago mediciones y datos, tengo la evidencia disponible. No sé si se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons de los ñoños Thomas y Springfield. Es un buen capítulo, porque en el fondo los ñoños dicen, nosotros nos hacemos cargo. ¿Cómo funcionó eso? No les fue bien. ¿Por qué no les fue bien? Porque efectivamente ellos carecían de la otra parte, que es el tomador de decisiones, que es la decisión política, la valoración y el tiempo y el momento. O sea, entender que llegar y poner, por ejemplo, por mucho que la bioequivalencia sea espectacular, ponerla a rajatabla va a tener consecuencias. Obviamente esas consecuencias las debería pagar el que toma el tomador de decisión, como Mañalich, que ahora se hace para ahora la política de bioequivalencia es huérfana. Nadie es el papá. O sea, tendríamos que hacer un test de ADN para que alguien se haga cargo. Porque alguien llegó y dijo, esto es mío, bueno, ahora hazte cargo. No, es que pucha, es que no, salió fea la guagua. No, pues. O sea, hazte cargo de lo que dijiste.
Pero los políticos en Chile les encanta llegar y decir como, estoy para la foto, pero apenas se pone la cuestión fea, no, eso, de gobierno anterior y se le echan a todo el mundo. Este es el tema. Y esto es un equilibrio. No están los políticos malos y los tomadores, y finalmente los formuladores que somos los técnicos buenos, sino que es un mix de entender que nosotros tenemos que técnicamente entregar a tomar decisiones que pueden ser farmacéuticos. Nadie dice que no. Si el ministro fuera farmacéutico, perfecto. Si tenemos un diputado farmacéutico sería hermoso, porque realmente implicaría que tendríamos que tomar esta evidencia y llevarla realmente, pero darla en el minuto en que tenemos que darla. Ponerla en la discusión que tenemos que colocarla. Porque si vamos con nuestra pancarta diciendo ustedes economistas son lo peor del planeta, les explico que los economistas como que no les van a gustar las pancartas y como que no les van a hacer mucho caso. Entonces tenemos que llegar y encontrar un discurso interesante, correcto, que sea crítico. Decirle, yo estoy en desacuerdo contigo por esto y por esto. Y entonces con esa evidencia nosotros podemos llegar y proponer cosas. ¿Es posible un mejor farmacéutico? Yo creo que sí. Pero para eso, Foucault nos dice una cosa, y con esta termino, porque Cristian me dijo que era mucho texto, pero tranquilidad porque después la pueden leer más rato. Pero en el fondo Foucault lo que nos plantea es que existe la verdad. Pero la verdad no es simple, no está ahí. No todo el mundo la puede encontrar, no porque la verdad sea... La verdad es escurridiza. Tiene instantes favorables, lugares propicios y agentes. En el fondo los invito a ustedes a que sean parte de esos buscadores de la verdad. La verdad tiene su geografía. No es un tema, ustedes olvídense y como recomendación, no le crean a todo el mundo, no me crean a mí. Cuestiónenme. A mí como docente me encanta que me cuestionen, ojalá. Porque significa que tienen una posición, tienen un porqué. Háganlo, porque finalmente eso es lo que nos acerca a esa verdad. Porque si yo lo puedo fundamentar y ustedes se convencen, una persona convencida es una persona que después va a llevar el mensaje. Si ustedes convencen a una persona en la calle y le explican que es un farmacéutico, cuál es nuestra potencia, cuál es nuestro rol, esa persona después se lo va a contar a otras personas. Pero si ustedes le dicen, usted es un inconsciente y que en el fondo que es lo que nosotros hacemos de policía sanitaria. Usted no se adhiera al tratamiento, usted es un irracional. La gente es súper racional. El problema es que la racionalidad de la gente es una racionalidad común. Racionalidad común, por ejemplo, tengo hambre, me como un sándwich. Sigo con hambre, me como otro sándwich. Súper simple. Si a la gente le duele la cabeza, se toma un medicamento. Si le sigue doliendo la cabeza, se toma otro medicamento. Ese es el tema. Y esa racionalidad no es que ellos sean tontos, es que nosotros, como farmacéuticos, no hemos hecho la pega de transmitir la información y mejorar las asimetrías de información que hoy existen. Temas de transparencia de información, nosotros somos los garantes de un derecho humano. Y se los voy a plantear así para que, ojalá, si se quedan con una cosa de toda la presentación, es eso. El garante del derecho humano que nosotros somos del derecho a acceso a la información. Ese es un derecho humano. Y nosotros estamos ahí para velar por ese derecho. Por ende, si la gente nos demanda, nos pide, es nuestro deber estar ahí para entregar la información, para poder ayudarlos a tomar la mejor decisión. Por lo que dices tú, lo que pasa es que cuando uno estudia a la universidad, cuando sale, piensa que el resto de la gente te entiende lo que tú estás diciendo. Y lo que, como dice mi amigo aquí, que también somos más o menos la misma generación, que trabajan en farmacia independiente también, las personas que van a una farmacia, un 70%, sobre todo si son jóvenes, digamos, o mamás jóvenes, no sé, por dar un ejemplo, son ignorantes en realidad al respecto. Y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces pensamos que son tontos, no sé cuál es la palabra, usar una palabra. Pero ese es el problema. Nosotros no nos damos cuenta que nuestros conocimientos son muchos, por eso somos universitarios, digamos, ¿cierto? Y algunos de ellos no tienen la capacidad, entonces uno tiene que, y cuesta muchos años, creo yo,
empezar como cuando conversas con alguien, ponerte más o menos a un nivel que pueda entender. O sea, tú no le puedes decir, colócate el supositorio en el ano a lo mejor a alguien. Tienes que decirle en el poto. Suena violento. No le puedes entregar un supositorio así, tómese uno cada 12 horas, le anota en la caja porque capaz que se los coma, o lobos vaginales, No, cosas que pasan. ¿Te das cuenta entonces? Esa es lo que... Es que por eso la invitación en el fondo también es a ayudar a la población a entender que en el fondo el trabajo es nuestro. Y por eso es dejar de echarle la culpa al paciente sobre el que no entienden, sino que es parte de nuestro trabajo hacerlo. Yo te lo cuento lo mismo. A mí, cuando yo, por ejemplo, en APS me tocó una señora que le prescribieron un enema. Vaya donde el químico para que le explique. Y dije, ya, perfecto. La gente se rió de mí, pero yo me tuve que poner en el piso, hacer hice todo el... ¿Cómo se llama? Como la mímica para que entendiera. ¿Mm? No. Es que tenía pocos. Pero eso mismo, o sea, se entiende que es parte de nuestra pega. La vergüenza, por ejemplo, que mucha gente es como, imagínate que no sé. Que no sepan es normal. Nosotros no somos vademecum andante. Para eso está Google, para eso sabemos dónde buscar. Lo que ustedes tienen es criterio. Criterio profesional de poder tomar una u otra decisión. Y eso es invaluable. Entonces, finalmente, un poco lo que les quiero transmitir es, olvídense del miedo. Si uno no sabe que señora no tengo idea. Pero si me da su teléfono, yo la llamo. ¿Sabe que dónde vive? Voy para allá. Y eso la gente lo agradece porque te ve como una persona humana. Sincero. Que en el fondo estamos dispuestos a fallar si nosotros no somos perfectos. Pero sí estamos dispuestos a poder hablar con la gente, a estar ahí, si nosotros somos el único profesional que nos ven todos los meses. La gente cuando va a buscar sus medicamentos al hospital o al APS, nos ven a nosotros, si estamos en el mesón. Si no, estamos sacando de repente planillas, porque eso es lo que nos toca hacer en muchas ocasiones. Pero si se puede, nosotros tenemos la oportunidad de verlos siempre. Al médico lo ven cada 6 meses, si es que no cada un año. Entonces somos unos profesionales privilegiados en acceder al paciente. Lo que pasa es que nos falta poder sacar un poco lo que requiere el farmacéutico, que es hablar con las personas, poder transmitirles los conocimientos que tenemos en palabras simples y no tener susto de repente de no saber. Porque en eso se pierden muchos colegas quedándose en la oficina porque ¿qué pasa si me pregunta algo difícil? Esta cuestión no es un examen de grado. O sea, si el personaje no sabe, créeme que esa persona muchas veces te viene a decir me lo tomo con agua, con leche, y uno de repente dice, no sé si interactúa la cuestión. Tómeselo con agua. ¿Para qué te vayas a arriesgar? ¿Sí? Una cuestión casi como de, nadie te dice que sepas todo, pero igual uno tiene nociones que ellos no tienen. Entonces uno puede ayudarlos de maneras que son extraordinariamente sencillas, pero que ellas le agradecen mucho. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que tener farmacéuticos que tengan vocación y que toda la parte social que le ponemos al medicamento bien social, farmacia bien social, todo social, bueno, el farmacéutico entonces tendrá que ser un profesional social, ¿o no? Y si es así, bueno, dejemos de decirlo y empecemos a hacerlo. Porque eso es lo que nos importa, que finalmente tenemos que llegar y demostrar eso y que muchos lo hacen. El tema también que nos tienen que ver. Porque si no, el farmacéutico se ve como, pucha, el agregado cultural, el gasto. Porque eso es lo que nos ven en los hospitales. Te contratan y es como, ay, ¿cuánto me sale un farmacéutico? No, prefiero un médico. Porque somos profesionales, en temas de sueldo somos similares. Prefieren contratar a un médico que a un farmacéutico. Porque no saben que el farmacéutico puede ayudar en múltiples cosas que finalmente le puede contratar 3 médicos en temas de lucas. Se puede. Lo que pasa es que tenemos que tener nosotros claro primero, dejar de pelearnos en tonteras entre nosotros y empezar a mostrarnos hacia afuera como lo que somos, que finalmente es un profesional muy capaz de salud pública y que finalmente está a disposición de la ciudadanía. ¿No más preguntas? O sea, igual yo creo que un problema de que como que seamos poco conocidos también tiene que ver con que igual, por ejemplo, en nuestra formación, la mayoría de las mallas no tienen muchos ramos que interactuamos con la gente. Por ejemplo, hay carreras que se empiezan no sé, por ejemplo, terapia ocupacional que interactúa de temprana formación con la gente, entonces ya la van conociendo y saben qué es lo que hacen. Entonces yo creo que igual faltaría un poco eso.
puedo solamente recomendar algo, no le pidan todo a las mallas. Olvídense de eso porque finalmente, o sea, les podemos, si quieren hacemos unas PPT así como de trabajo en equipo o de liderazgo, que generalmente te hacen, pero uno no aprende el trabajo en equipo y el liderazgo, uno lo aprende en diapositivas. Uno lo aprende, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes participan en los centros de estudiantes? O sea, ¿cuántos participan, por ejemplo, en los capítulos estudiantiles? No hay, perfecto, créenlo. ¿Cuántos participan, por ejemplo, en, no sé, en otras cosas, juntas de vecinos? Porque ahí es donde uno aprende a conversar con la gente. Si ustedes los conocimientos ya los tienen, lo que pasa es que tenemos que llevarlos a los lugares donde son necesarios. Por eso les digo que muchas veces parecemos terapia de autoayuda, nos decimos, pucha que son buenos los jueces, y nos vamos todos contentos para la casa, pero no, lo que necesitamos es ir a exponernos, por ejemplo, a lugares que realmente no van a ser los más propicios para nosotros, pero sí se pueden transformar en eso. Yo creo que también el nuevo modelo de salud que debemos plantear tiene que tener algo súper importante que también se menciona en este informe que fue sacado por la Fiscalía, que es la inercia que tiene la relación médico-paciente, ¿cierto? La prescripción que hace un médico que lamentablemente en el informe se menciona el porcentaje del universo de medicamentos que ellos conocen, que es muy bajo. Esa es una labor que los farmacéuticos, en este caso, que ya son titulados, y los futuros farmacéuticos, un campo que hemos dejado. Creo yo que es súper importante que nosotros avancemos hacia un trabajo donde nosotros realicemos la educación, y en ejemplos tan simples como que en la televisión vemos que no hay farmacéuticos hablando de medicamentos, sino son los médicos. Hay alguno que otra vez sale un farmacéutico hablando, pero la mayoría de las veces sale un médico hablando sobre bioequivalencia, sobre genéricos, sobre valor de medicamentos, ¿cierto? Porque ellos tienen la parte clínica, ¿cierto? Saben que tal medicamento me funciona mejor, ¿cierto?, en la práctica que otro. Pero lamentablemente nosotros hemos cedido tanto terreno, y se ve que se ha cedido tanto terreno al químico farmacéutico hacia la educación, no solo de los médicos, sino de todo el equipo de salud. Entonces yo creo que mi pregunta es que, ¿qué podemos hacer nosotros, cierto? Aparte de poder llegar a la gente, pero ¿qué podemos plantear a nivel de eso, de que nosotros podamos ser el ente educativo real y confiable de los médicos? O sea, que nosotros seamos casi el farmacéutico de cabecera de los médicos. ¿Sabes qué? No es muy complejo de hacer, pero tiene el problema de que, es como la triquiñuela, te voy a decir así, como tiene la letra chica. Existen instancias formales hoy de información de medicamentos, pero que no se utilizan. Por ejemplo, está el CIM, que es el Centro de Información de Medicamentos, que está en el ISP, que nadie lo pesca nunca. No sé si alguien sabía que existía. Con eso estamos perfectos. Ese centro está dentro del subdepartamento de farmacovigilancia, pero para variar, son circo pobre. Entonces, los mismos que hacen farmacovigilancia tienen que hacer información de medicamentos. Ustedes, por ejemplo, como universidad, podrían hacer perfectamente vínculos con el ISP y ofrecer que cosas de información de medicamentos las hagamos nosotros. Porque muchos de los colegas están insertos, y yo les voy a ser franco porque he estado en distintas partes, en el fondo, estamos tan insertos en la máquina que de repente no se puede hacer mucha participación extra. Pero, por ejemplo, en APS sí te permiten. Incluso te incentivan a que hagas charlas a la comunidad. Está dentro de los indicadores. Pero para eso tenemos que incentivar a la gente que le guste hablar, que no tenga susto. Un poco por eso partía por esa parte. Los hospitales tienen lo mismo. Tienen, por ejemplo, tienen grupos de pacientes que en el fondo son los que hablan directamente con el director, y nosotros somos los que podemos perfectamente entrar ahí a hablarle en el oído a ellos. Porque finalmente si la comunidad pide algo, el sistema de salud responde. Lo que pasa es que tiene que encontrar la instancia de eso. Y las instancias están. Lo que pasa es que no están en las áreas normales de nosotros. Entonces, por eso es incentivarlos a que vayan a esa área. Si quieren saber más, está el colegio farmacéutico, están distintas personas que los pueden ayudar. Está la ley de transparencia. Si no la han ocupado, existen cursos en línea que les dan hasta certificados, así que lo ponen a poner en su currículum si quisieran. Está la ley del lobby. La ley del lobby, porque uno dice como el lobista es malo. No, el lobista es la posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de a pie de poder influir en decisiones. Entonces, si uno se inscribe como lobista, es lobista o gestor de interés privado, creo que se llama, pero que uno te paga en el otro no.
pero puedes efectivamente también hacer cosas a través del lobby. Y eso te va permitiendo influir de una manera activa. Nosotros tenemos que pasar a ser una ciudadanía activa. Lo primero que le invitaría, como para responder tu pregunta, métanse al colegio. Mientras más seamos, mejor podemos, o más cosas podemos hacer. En este minuto somos 10.000 y tantos farmacéuticos. En Chile hay 800 que están colegiados. Y después decimos, no, ¿y por qué el colegio médico? Porque el colegio médico tiene no sé cuánta gente que más encima pagan no sé cuánto en cuotas, como 40 lucas más o menos mensuales, y que más encima tiene gente contratada 24/7 para que haga la pega. El resto de nosotros lo hacemos por cariño. Entonces, no te voy a decir otra palabra, esta cuestión es puro cariño. Porque onda, el informe de la Fiscalía Nacional Económica, se los tiré, el informe salió el 19, el 21 lo tenía leído porque me tuve que ir hasta las 3:30 de la mañana para leerlo, para poder dar una respuesta. Porque tienes que trabajar en eso porque no te queda otra. Y todos nosotros tenemos vida, pega, pero es puro cariño. Entonces, invitarlos a eso, que quieran la profesión, pero la quieran no solamente con... Y por eso es sacarlos de las consignas, sacarlos de decir como, no, es que la industria es mala, que este es bueno, que este... No pierdan tiempo en tonteras. No pierdan tiempo en eso. Busquemos tiempo en donde nos juntamos, donde encontramos como las áreas de comunión entre nosotros, más que en buscar como... ¿En qué nos diferenciamos? Y eso nos permitiría tener una masa crítica, que es lo que decía Cristian, tan potente que nos representa ya como una fuerza importante para que los médicos confíen en nosotros. Existen médicos sin marca, por ejemplo, que no solamente pueden entrar médicos. Entremos en masa en médicos sin marca. ¿Por qué no? Entonces, existen estrategias que se pueden hacer, incluso... Hay estrategias legales que se pueden hacer. Por eso yo digo, el cambio constitucional, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero antes del cambio constitucional hay otras opciones legales hoy, para hacerlas mañana. Tú puedes meter a todos los médicos del sistema público en la ley del lobby. Listo, una sanction act instantánea. Todos los médicos tendrían que decir cuánto les llega de lucas, dónde viajan, con quién se juntan. Eso es una firma, nada más. Se podría hacer. No se hace, voluntad política. Entonces, ojo, entender los sistemas, entender la política, entender esto, es para eso. Es para poder tomar acciones que podamos hacer que nos ayuden. Así que yo creo que se puede, pero por favor, métanse al colegio. Los necesitamos y nos necesitamos todos. Una última pregunta, si es que alguien tiene, porque ya estamos un poquito pasados en el tiempo. Así que, última pregunta, ¿alguien? ¿Estamos listos? Sí, sí. Bueno, ya, si no hay nadie, entonces continuaremos ya finalizando el conversatorio. Sí, lo último que le vamos a pedir es, como les prometimos, hacer lo del principio. El People Meter, por favor, tomen todos sus celulares y participen con nosotros. Efectivamente, en esta pregunta que creemos que es importante saber qué piensan. Bueno, la pregunta es: ¿qué nota le pondría a las siguientes instituciones? ¿Ya? Hay varias: Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, Industria Farmacéutica, en general, farmacias y colegios farmacéuticos. Vamos a decir farmacia en general. Farmacia, sí. Sé que ustedes se ven arrastrados por las calles, pero sí la dicen. Es interesante, ¿eh? Bueno, parece que el Ministerio de Salud va a tener que esforzarse un poquito.
No está muy bien parado. Bueno, el Instituto de Salud Pública salió bastante mejor que... Bien. La industria farmacéutica, mi colegio farmacéutico un 5-1. Creo que hay espacio para mejorar, es importante. Lo que dice Jorge es cierto. Nosotros tenemos ahora bastante contacto con el Colegio Médico Regional de Santiago. Y la verdad es que... ¿Ven por dónde? O sea, tienen equipos completos dedicados para poder trabajar. Oh, se acabó la batería. Pero no, estamos bien, sí. Bueno, vamos a hacerlo así. Sigamos. Esto es libre. ¿Qué esperas de las políticas farmacéuticas? Oh, ahí dice que hoy, según lo que hemos visto hoy. Ahí se pueden explayar. Tampoco tanto, no se emocionen. Basada en evidencia, mayor ámbito para que el QF se haga presente, regulación adecuada de los medicamentos, nuevo modelo de farmacia,